Al enfrentarse a un proyecto de aerotermia, a muchos instaladores les surgen ciertas dudas e inquietudes. Hemos hablado con varios de los instaladores que utilizan la herramienta presupuestoscalorifrio.com y nos han trasladado cuáles son las dudas que les surgen a la hora de escoger y de proyectar para sus clientes equipos de aerotermia. Hemos resumido estas dudas en 10 preguntas que David Díaz, Product Manager de calefacción de Daikin, nos va a resolver a lo largo de esta conversación. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues una de las primeras dudas del instalador en aerotermia que nos ha trasladado como concepto vienen de la aplicación de la máquina. ¿Dónde se puede instalar la aerotermia? ¿Es posible en rehabilitación, en pisos, solo en obra nueva, en vivienda unifamiliar? Sí, la verdad es que desde el año 2006-2007, que fue cuando realmente se comenzó a comercializar las bombas de calor aerotérmicas en España, ha evolucionado tanto la tecnología que podemos decir ahora mismo que la aerotermia es aplicable prácticamente en cualquier situación, tanto en obra nueva, así lo lleva siendo desde hace mucho tiempo, como en rehabilitación, como en sustitución de equipos. Y luego, desde el punto de vista del tipo de instalación, pueden ser en instalaciones residenciales, comerciales e incluso industriales. Es decir, la aerotermia hoy día, desde las pequeñas bombas de calor hasta las grandes enfriadoras aire-agua, pueden cubrir prácticamente cualquier tipo de aplicación y situación. También en pisos pequeños, porque yo creo que esa es una gran duda, más que nada por las características del producto, que es bastante grande, quizás comparando un poco con la clásica caldera. Claro, efectivamente, quizás la única limitación que podemos tener es en ese pequeño apartamento, pongamos 50 metros, donde necesitas un espacio y necesitas un espacio que a lo mejor, digamos, no mayor que el que podrías utilizar en otro tipo de sistemas. Pero al final, si te pones a echar cuentas, realmente no es tanto. Es decir, existen hoy día sistemas donde todo lo que es la bomba de calor en sí va en el exterior de la vivienda, ¿vale? Y lo único que tienes que colocar dentro, al final, es un pequeño depósito de agua caliente sanitaria, pues, de unos 150 litros. Claro, 150 litros ocupan 150 litros. Ahí sí que la tecnología todavía no hemos podido avanzar en mejorar esa situación. Pero realmente, bueno, pues estamos hablando de que prácticamente lo vas a poder instalar incluso en un pequeño apartamento, porque te digo yo, sustituyendo un termoeléctrico. Podría llegar el caso. Sí, la primera pregunta era un poco el dónde, la segunda quizás sería un poco el cómo. Una duda muy común, ¿puedo instalar mi máquina con radiadores y con sistemas de alta temperatura? Efectivamente, esta es quizás la gran pregunta de los instaladores y más últimamente. No hay ningún problema, es decir, la aerotermia puede sustituir una caldera y puede ser instalada en un sistema de radiadores existente. Lo que sí que necesitamos es hacer una buena planificación de la instalación. Primero, escogiendo el equipo adecuado, es decir, hay veces donde por la instalación que tenemos no nos va a quedar más remedio que hacer que la máquina trabaje a alta temperatura y necesitaremos, por tanto, una máquina de alta temperatura que existen en el mercado, que no hay ningún problema, las hay máquinas de 80 grados, no hay, en ese sentido la tecnología está disponible, o adaptando un poquito nuestra instalación a lo que necesitemos. Es decir, por ejemplo, imagínate que tienes radiadores y dices, oye, me apetece cambiar la caldera y poner una aerotermia. Pues a lo mejor lo primero que debe de mirar el instalador es a qué temperatura está trabajando esa caldera, porque nos llevaríamos muchas sorpresas. Hablamos de que el radiador de alta temperatura necesita efectivamente alta temperatura y sin embargo vas a muchísimas viviendas donde se han colocado pues, radiadores un poquito sobredimensionados y vemos que están trabajando a 70 grados, a 60 grados. Con lo cual ni siquiera necesitas una máquina muy especial. Hoy día las máquinas de ciclo simple de R32 llegan a 65 grados sin problemas. Y sobre el tema de los radiadores, perdona que te corte, nos transmitían mucho esa sensación que creen que van a tener que poner muchísimo radiador, muchísimo tamaño de radiador para que funcione. A ver, en principio no. O sea, es decir, nosotros tenemos producto ahora mismo y hay producto en el mercado para que sin tocar los radiadores, es decir, manteniendo los que tú tienes, puedas utilizar la máquina. Eso existe. Lo que pasa es que no es aplicable en todos los casos, porque estamos hablando de una máquina de alta temperatura, de un precio elevado, de un volumen a lo mejor un poquito mayor.
¿vale? Entonces, el instalador tiene que ir, tiene que hacer lo que decía, una buena planificación de la instalación, incluso pues, si tiene alguna duda de qué producto es el más adecuado, consultar a su fabricante, que estamos encantados de ayudar. Y siempre va a haber una adaptación. A lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues colocando, que te digo, un 20% más de elementos y una pequeña inercia, pues es suficiente para poder trabajar con una máquina de ciclo simple. Es decir, siempre se puede solucionar, siempre. Lo único que tenemos que trabajar un poco porque hay una diferencia importante entre las calderas y las aerotermias. Y no me voy a extender mucho en la técnica, pero normalmente una aerotermia trabaja con unos saltos térmicos diferentes a la caldera, ¿vale? Son saltos térmicos más pequeños. ¿Eso qué significa? Significa que necesita mover más agua, ¿vale? Es decir, lo que una caldera lo soluciona con un salto térmico de 20 grados, una aerotermia necesita 10. Y entonces eso significa mover el doble de cantidad de agua. Entonces, si tu instalación, pues los diámetros de la tubería pues, no son los adecuados, etcétera, pues hará falta que el instalador haga una pequeña adaptación para que esa instalación pueda manejar esa cantidad de agua. Eso es lo que realmente merece la pena que nos fijemos en ello. Pero vamos, sobre todo, para mí, fundamental, acercarse y decir, ¿a qué temperatura está trabajando mi máquina? ¿A 60 grados normalmente en invierno? ¿Y estoy bien en casa? ¿Tengo que ponerme el jersey? No. Entonces, pues ningún problema. Máquinas de 60 grados hay en el mercado. Otra de las dudas muy comunes que nos plantean muchísimo. El funcionamiento de las máquinas con frío en la calle. En Vitoria o en cualquier pueblo de Castilla en invierno caen unas heladas y te dicen esto no puede funcionar con estas temperaturas bajo cero. ¿Funciona la aerotermia realmente en estas condiciones tan frías? Sí. Bueno, en Vitoria he pasado yo más frío que en la vida en la calle. Sí, hace un frío tremendo. Pues funciona. Vamos a ver, en principio, para que te hagas una idea, nosotros todo lo que son aerotermias de climatización están garantizadas hasta 20 grados centígrados bajo cero e incluso tenemos máquinas que pueden llegar hasta 28 bajo cero. Y esto es bastante habitual. El cambio de refrigerante que se produjo hace bastantes años, ¿no? del 407 al 410, y la utilización de sistemas inverter nos ha permitido mejorar muchísimo el performance de las bombas de calor en ese sentido. Pero actualmente, además, piensa que son máquinas que se crean específicamente para trabajar en temperaturas muy, muy, muy bajas. O sea, nosotros vendemos muchísimas máquinas en Suecia, en Noruega, en Polonia, en sitios donde no solamente hace mucho frío, sino que hace mucho frío y mucha humedad, que es un poco el infierno de la bomba de calor, ¿no? Frío y humedad conjuntamente. Así que en España no hay ningún problema, aunque sea Vitoria, para poder trabajar con este tipo de productos. Otra de las dudas que nos han transmitido es que para muchos instaladores todavía les resultan aparatos técnicamente complejos y ciertamente caros comparado con las clásicas calderas. Entonces nos preguntaban, ¿cómo se plantea esta evolución de producto para que el precio sea más asumible por parte del usuario? Por ejemplo, para una rehabilitación de un piso, a la hora de plantearles esta opción de la aerotermia a los clientes. Claro, ahora mismo bueno, son dos facetas, ¿no? Técnicamente más complejos, evidentemente la máquina es técnicamente más compleja que una caldera, aunque hoy día las calderas de condensación llevan ya una carga de electrónica, sensores, etcétera, absolutamente espectacular, ¿no? Pero sí es cierto que son aparatos técnicamente más complejos. Lo que pasa es que para el instalador no deben de serlo, porque al final instalar una aerotermia es tan fácil o tan difícil como instalar una caldera más un aire acondicionado. Es decir, tienes una instalación frigorífica que es la misma que en el caso de un split y una instalación hidráulica que es muy semejante a la de una caldera con un par de detallitos diferentes. Entonces, para el instalador no debería ser más complejo. Internamente, lo que es reparar la máquina y demás, sí que es un tema más complejo, bueno, porque lleva más regulación, más electrónica, más sensores, etcétera, ¿no? Y luego, lo que me comentabas del precio, etcétera, sí que es cierto que hoy día una aerotermia es más cara que una caldera. Esto es así. Lo que ocurre es que yo creo que a medida que vayamos avanzando en la tecnología y sobre todo crezcan las ventas de este tipo de producto, los precios muy probablemente se aquilatarán. De hecho,
las aerotermias prácticamente llevan con el precio estable desde hace 6-7 años. O sea, es decir, no ha habido grandes subidas en este tipo de producto. A medida que la tecnología se hace más sencilla, o sea, se hace más popular, lo que llamamos la economía de escala, es decir, la facilidad de fabricación será mayor y, por lo tanto, también pues llegará, o sea, bajará de precio. Y, por otro lado, yo quizás ya para terminar, sí me gustaría hacer notar una cosa, y es que hay una cosa que es precio y otra cosa realmente que tenemos que tener en cuenta, que es la amortización. Es decir, yo voy a comprar una máquina que me va a costar un X% más que una caldera, pero luego, a partir de ahí, mi factura energética va a bajar de forma dramática. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor en 5, 6 años, yo, incluso menos, dependiendo del sistema, ¿no? Yo voy a tener amortizada esa diferencia de precio, ¿vale? Con lo cual, lo único que vas a tener que hacer quizás es una inversión inicial un poquito mayor que una caldera, pero sin embargo, a la larga te va a salir más económica, puesto que vas a tener esa amortización. ¿Vale? Quizás este es el punto más complejo de explicar a los clientes, ¿no? De cara a explicar lo que es la aerotermia, cómo funciona, no solo el precio final de productos, sino lo que se van a ahorrar a lo largo de unos años. Totalmente de acuerdo. Nosotros fuimos pioneros precisamente en ese tema y fuimos la primera marca que empezó a hacer de forma automatizada estudios de amortización de las máquinas. Es decir, cuando un instalador nos pedía que le dimensionáramos una máquina, no solamente se la dimensionábamos, sino ya le hacíamos un estudio energético de la vivienda, muy sencillito, lógicamente, porque los datos que nos dan muchas veces también son muy escasos, pero sí una pequeña aproximación para que el usuario se diera cuenta de que, caramba, de que efectivamente va a gastarse más dinerito, pero que ese dinerito, hay casos en que en 4 años lo tiene solucionado. Entonces, claro, yo creo que la vida hay que mirarla a largo plazo, que hoy día una aerotermia todavía no estamos sustituyendo las primeras que se vendieron hace 12 años, es decir, son productos que podemos esperar que tengan una longevidad, pues, que como mínimo como una caldera, y por lo tanto hay que mirar no solamente el precio inicial, sino lo que es el coste de la energía a lo largo de todos esos años. Precisamente lo que me comentabas, iba por ahí un poco la siguiente pregunta, hablando sobre el proyecto. Nos transmitían mucho la importancia que le dan a la ayuda que necesitan a la hora, por parte del fabricante, a la hora de realizar el proyecto para el usuario. Nos comentaban que no le valían con cálculos de calculadoras automáticas, quizás algunos ofrecen simplemente un programita pues, para meter los datos y hacer el cálculo, ¿no? Ellos apreciaban mucho que el fabricante les ayudara pues, a hacer el proyecto con los datos reales que ellos tienen de la vivienda y del cliente. Entonces, la pregunta va un poco por ahí. ¿Qué atención puede ofrecer un fabricante para ayudar al instalador a la hora de hacer el proyecto de aerotermia? Claro. Pues mira, nosotros trabajamos en varias facetas. La primera, la parte, digamos, digital, ¿vale? Tenemos un portal online donde el instalador puede entrar y, evidentemente, hacer su pequeña selección de máquina, la calculadora que comentabas, pero lo que pasa es que esta calculadora... cuanto más le definas la instalación, más te va a dar, mejor información te va a dar y llegaría a un punto en que incluso te proporcionaría los esquemas hidráulicos y eléctricos en CAD, incluso en formato CAD, por si hay un instalador grande que utilice este tipo de formato y si no en PDF, para que él tenga, digamos, ya una guía incluso para llevar a la instalación, ¿no? Independientemente de que nosotros tenemos en todas nuestras delegaciones, en todas nuestras oficinas regionales, un pool de ingenieros, una de cuyas misiones es precisamente pues, el dar soporte a los clientes, es decir, no solamente a instaladores, sino también a arquitectos, ingenierías, etcétera, que puedan llegar a solicitar. Y luego, a la hora de salir al campo y empezar a instalar, también tenemos un servicio de acompañamiento, que es un servicio que proporcionamos a través del servicio postventa, donde un instalador tranquilamente puede contratar y decir, oye, quiero que venga el servicio técnico se persona allí
días antes de la puesta en marcha, es decir, cuando pues, ya tiene su suelo radiante echado y demás, y tranquilamente los dos dan una vuelta por la instalación y dicen, pues mira, pues esto tienes que hacerlo así, ten cuidado que la máquina no te la coloques de tal manera, etcétera, ¿vale? Es decir, que tenemos soporte preventa, que para mí, fíjate, es más importante incluso que el postventa en este tipo de productos, desde lo que es la génesis del proyecto, cuando el instalador todavía está realizando simplemente lo que es una oferta al cliente, hasta cuando ya está realmente instalando. También nos transmitían que de cara al consumidor se les hace... ellos tienen que ser muy prescriptores del producto, ¿no? Tienen que explicar mucho qué es la aerotermia. Veía que todavía el consumidor final, muchos no, pero todavía hay mucha gente que no tiene ni idea de qué es la aerotermia. Entonces sí que nos demandaban, nos preguntaban más bien qué apoyo le puede dar el fabricante a nivel de comunicación. Como que todavía queda mucho que explicar al usuario final. Entonces ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué campañas de comunicación o cuál es vuestra estrategia en este sentido? Sí. Quizás esa es la gran, yo creo que acabas de nombrar la gran asignatura pendiente que tiene la aerotermia como sistema, ¿no? Y es que efectivamente sigue siendo bastante desconocida, ¿no? Curiosamente, se venden muchísimas más aerotermias que geotermias, pero sin embargo la gente sabe lo que es una geotermia y no sabe lo que es una aerotermia. Es más, hay gente que tiene aerotermia en casa y no lo sabe, porque el nombre es relativamente nuevo. Nosotros somos una marca que nos orientamos de una forma muy clara hacia el profesional, con lo cual la mayor parte de nuestro esfuerzo de comunicación, de nuestro presupuesto, incluso de marketing, se dedica al instalador, que para nosotros es, como tú muy bien has dicho, nuestro prescriptor, el que debe realmente de mover este tipo de productos. Ahora bien, una parte de este presupuesto también lo dedicamos al conocimiento por parte del usuario final. Y intentamos además que sea lo más sencillo y lo más, digamos, neutro posible. Es decir, lo que apoyamos en este caso no es tanto la marca como la tecnología en sí misma. De todas formas, yo pienso que esto va a cambiar. Piensa que ahora mismo ya tenemos este año una nueva legislación sobre todo el tema de energía. A nivel europeo tenemos el Green Deal y lo que está muy claro es que para los próximos años, si queremos que nuestro mundo sea un poquito más sostenible y que realmente podamos no destruirlo, pues vamos a tener que pensar en que el país tiene que electrificarse. Y en esto está ya trabajando tanto el gobierno como grandes corporaciones, grandes, digamos, asociaciones de instaladores, asociaciones de productores de energía, están ya difundiendo el que la única manera de que esto funcione es que tengamos más vehículos eléctricos, de que tengamos más calefacciones eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la aerotermia es la tecnología del futuro en los próximos años y esto es algo que va a haber una caja de resonancia muy importante, no solamente por parte de los fabricantes, sino también por parte de las administraciones públicas y por parte de las grandes corporaciones, pues como te digo, por ejemplo, los grandes productores de energía eléctrica que ya están haciendo este tipo de difusión de producto. Pero es cierto que tenemos que invertir muchísimo más, porque el kit de la cuestión es que el usuario final se dé cuenta de que es un producto perfectamente instalable en cualquier vivienda y que le va a proporcionar unos niveles de confort incluso superiores a lo que proporciona una caldera habitualmente. Y te quería comentar un punto sobre la distribución. En este caso, algunos instaladores nos han trasladado, en este caso sí que podrían decir sus miedos a que cuando la aerotermia ya sea un producto más común, que se venda mucho más, pase como algo parecido con las calderas y se queden un poco los instaladores fuera quizás de las grandes áreas de distribución, ¿no? Entonces la pregunta directa era ¿qué papel otorga Daikin al instalador en su política de distribución y de venta? Creo que antes ya te he adelantado que la política comercial de Daikin está claramente focalizada hacia el canal profesional. ¿Vale? Hablo de Daikin calefacción, ¿no? Evidentemente el split
sigue otras líneas de distribución diferentes, lógicamente, porque son las suyas naturales, pero en el caso de la aerotermia, pues nuestra orientación es hacia el instalador y hacia el canal instalador, es decir, también hacia la distribución profesional, que es realmente donde hoy día se están vendiendo no solamente las aerotermias, sino también las calderas de forma tradicional. La mayor parte del mercado de caldera se produce a través de la distribución de HVAC, que es por tanto distribución profesional. Nosotros, en el caso concreto de nuestra marca, no vas a encontrar aerotermias en ninguna gran superficie de estas de bricolaje, incluso ni en la mayor parte de las grandes superficies de electrodomésticos tampoco. Y si alguna se ha vendido, evidentemente somos una empresa con muchísima presencia debido, como te decía, al split en el canal de línea blanca. Si alguna se ha vendido, son siempre en clientes que te la está vendiendo ya instalada, es decir, que siempre hay un instalador detrás. Es decir, lo que no admitimos de ninguna manera, y además es que lo cortamos de forma sistemática cada vez que ha intentado ocurrir, es vender directamente la máquina al cliente final sin instalación. Esto es muy peligroso porque hablamos de un producto que, como decías antes, pues representa una inversión muy importante y que tiene que instalarla un profesional. O sea, aquí pocas bromas, porque luego cuando no funcionan las cosas, al final esto es un boomerang. Es decir, acaba repercutiendo sobre la marca. Esto lo tenemos muy claro y desde luego no, ya te digo, incluso menos si alguno tiene la duda, que se acerque a una gran superficie de distribución y verán que gran producto Daikin es posible, lógicamente, porque vendemos producto de este tipo, adecuado a este tipo de canales, pero en el caso de la aerotermia no van a encontrar jamás un producto y además si preguntan al vendedor lo más probable es que no le den información. Pues hemos hablado un poco del proyecto, hemos hablado de distribución y ahora me gustaría hablar un poco de quizás servicios postventa, ¿no? Sobre el mantenimiento de las máquinas. ¿Qué servicio de mantenimiento debería ofrecer un fabricante y qué tiempo de respuestas quizás puede obtener el instalador de este servicio al encontrarse con una reparación, con una avería? Vale. Mira, nosotros tenemos una red de postventa que se extiende a todo lo que es el territorio. Trabajamos con empresas asociadas, con empresas que están reparando este tipo de máquinas. Trabajamos con una red que es diferente de la red del split, ¿vale? Porque pensamos que la postventa del aire acondicionado no tiene nada que ver con la postventa de la calefacción, ni en tiempo de respuesta, ni en forma, etcétera. Y nos hemos fijado unos objetivos de 24 48 horas en las grandes, o sea, lo que son las capitales de provincias y a partir de ahí, pues tiempos lo más parecido posible en el resto, en zona rural, ¿vale? Con respecto a lo que es el mantenimiento, aquí sí te tengo que decir que normalmente trabajamos mucho hacia el usuario final. Y yo creo que hay todavía muchísimo trabajo que hacer por parte de las marcas, y ya no hablo de aerotermia, sino de cualquier producto de calefacción, de que hay que convencer al usuario final de que tiene que hacer un contrato de mantenimiento para su caldera, para su aerotermia, para el sistema que él tenga, necesita un contrato de mantenimiento. No solamente porque lo dice el RITE, sino porque además estamos hablando de productos pues complejos. En el caso de las calderas, además, que tienen una conexión de gas, que tiene una cierta... pues hay que, digamos, trabajarlo con un cierto cuidado y que, por lo tanto, pues es necesario que una vez al año un profesional se desplace hasta la vivienda y compruebe que todos los sistemas están funcionando correctamente, incluso pues realice ciertas operaciones de limpieza, etcétera, que son necesarias en el producto. Tenemos un portal, ¿vale? Que es un portal para el usuario final, de manera que cuando una máquina se pone en marcha, el servicio técnico da de alta la máquina, el usuario a su vez asocia su perfil a la máquina y desde ese momento él puede entrar y ver, pues, por ejemplo, el estado de garantía en el que se encuentra, puede comprar contratos de mantenimiento, comprar extensiones de garantía y que normalmente pues, sacamos alguna oferta. De hecho, ahora, en los próximos días, vamos a lanzar una oferta donde vamos a regalar un año, el primer año de mantenimiento de la máquina.
Este portal es muy, muy importante para que el usuario final tome conciencia de que efectivamente necesita realizar ese mantenimiento. Y luego, paralelamente, trabajamos también mucho para lo que es el instalador mantenedor. ¿Vale? El instalador mantenedor necesita un apoyo para poder realizar estas operaciones, ¿no? Entonces, digamos que este mismo portal tiene asociada una app profesional para que este instalador pues pueda entrar en ella y simplemente escaneando el código BIDI, que son estos cuadraditos de puntitos que tienen las etiquetas, él simplemente le saca una foto y automáticamente su teléfono va a tener toda la información técnica que él necesita del producto, va a tener los códigos de error, va a poder descargarse manuales, ver esquemas eléctricos. Incluso, por ejemplo, para la puesta en marcha, pues hacemos un protocolo que le vamos diciendo paso a paso lo que tiene que ir realizando, ¿no? Pues cierra las válvulas, purgado, no sé qué, etc. Es decir, hemos trabajado mucho, como te digo, tanto por un lado para lo que es usuario final, a través del portal, lo que nosotros llamamos el Stand By Me, que es el nombre del portal, como para el cliente, digamos, profesional, para lo que es el instalador, a través de esta app que se llama el eCare, ¿no? Como si fuera de médicos, ¿no? El eCare. O sea, disponemos de una serie de herramientas digitales que sirven de apoyo directamente para ejecutar el mantenimiento o la instalación. Pero en el caso de que el instalador se encuentre con una duda real, con una avería, por ejemplo, que ya una vez usadas estas herramientas, digamos que no tiene ni idea de cómo solucionarlo, ¿no? Una gran duda técnica. ¿Tiene personas reales en Daikin a las que poder preguntar, consultar, más allá de la aplicación que resulta muy, muy práctica? O sea, ¿tiene un equipo técnico al que poder consultar estas dudas? Tenemos un call center. Tenemos un call center que están aquí, en este mismo edificio, es decir, no es un call center, digamos, externo, con gente, además, que tiene muchísima experiencia en reparación y en mantenimiento de las máquinas. Lo tenemos organizado por niveles de conocimiento, es decir, realmente la pregunta entra, digamos, a un primer nivel, que si ve que no puede solucionar va a pasarlo al siguiente, hasta que finalmente pues puede llegar incluso pues, a una persona del departamento de ingeniería, ¿no? Dependiendo de lo profunda que pueda ser la respuesta. O sea que efectivamente existe un teléfono donde los profesionales pueden llamar y pueden tener este tipo de soporte. Ya mi última pregunta, la 10ª a modo de resumen. ¿Por qué debería el instalador decidirse por una máquina de aerotermia Daikin? ¿O qué debería tener en cuenta a la hora de decidirse por un fabricante u otro, según tu punto de vista? Sí, mira, yo sobre todo creo que desde Daikin podemos ofrecer 3 cosas al mercado, ¿no? Lo primero es experiencia. Es decir, nosotros en el año 2006 se factura la primera Alterma, que es el nombre que tienen nuestras aerotermias, ¿no? Entonces, fíjate que estamos hablando de un montón de años y que prácticamente todos los años hemos ido sacando modelos nuevos, modelos para aplicaciones especiales, de máquinas de alta temperatura, máquinas de monobloc. Fuimos los primeros en cambiar a los nuevos refrigerantes. Es decir, todos los años hemos ido mejorando y ampliando el catálogo, ¿no? Entonces, lo primero, como te digo, es experiencia. Lo segundo es catálogo, es decir, ahora mismo tenemos el catálogo más amplio del mercado. Y lo tercero y fundamental es servicio. Es decir, nosotros vamos a poder arropar a cualquier instalador ante cualquier duda desde el principio, es decir, desde que se plantea decir, ¿qué pasa si en vez de ofertarle a este señor una caldera, le oferto una aerotermia? Pues desde ese momento hasta el final de la vida útil del producto, donde él, pasando pues, por la puesta en marcha, pasando por el mantenimiento, etcétera, etcétera. Es decir, a lo largo de todo ese periodo vamos a poder dar soporte al instalador de manera constante. Con aplicaciones informáticas, con nuestro call center, con posibilidad de acceder a todo tipo de cursos, que no hemos hablado de ello también. Es decir, tenemos una red de centros de formación que constantemente están trabajando
para mejorar el conocimiento técnico del producto, no solamente de Aerotermia, sino de cualquier producto Daikin. Y, por supuesto, pues a través de la red comercial que son expertos en este tipo de productos y que también pueden resolver cualquier pregunta que se les haga. Muy bien, David. Pues yo creo que con estas 10 cuestiones esperemos haber resuelto muchas de las dudas de los instaladores, que no me cabe duda que si tienen más dudas pueden consultar absolutamente con Daikin, con vosotros, las que necesiten. Pues muchísimas gracias por este rato de conversación. Pues nada, pues muchas gracias a ti y nada, seguimos a vuestra disposición.